pregunta es, ¿cuál es el estado de situación de la niñez migrante en la región? Adelante con su presentación. De la Cátedra UNIAS, el doctor Irán Arroyo, que me acompaña en este panel. Y sin duda que es una pregunta bastante amplia, bastante compleja, pero brevemente a fin de tener Latina y el Caribe. De casos de la niñez migrante, básicamente a partir de mediados de 2014, ya lo explicaba la doctora Rivera en ese tema de la infantilización de la migración, y ha habido también un endurecimiento en las políticas migratorias, sobre todo las estadounidenses, básicamente en los últimos 2, 3 años, que ha, digamos, generado condiciones más difíciles en las fronteras. Y básicamente los principales riesgos en los que se encuentran en general los migrantes, pero sabemos que la población infantil está mucho más vulnerable. En primer lugar, es las situaciones difíciles y extremas en cuanto a las adversidades del clima. Sabemos que rumbo a los Estados Unidos involucra, digamos, cruzar la noche, y hoy que estamos experimentando, sobre todo en el tema del Caribe y Centroamérica, la temporada de huracanes que, digamos, pone en condiciones muy complicadas para la población migrante y en general para los niños y las niñas. La falta de alimentos y agua que genera, digamos, una precariedad y lleva a estados de desnutrición a los niños y las niñas. También los ataques por animales que han sido registrados, ¿no?, por los coyotes en los desiertos, entre otros. Y también riesgos de accidentes que les pueden provocar mutilaciones o la muerte, como lo hemos visto en muchos informes donde, digamos, los niños se quedan dormidos sobre la bestia, sobre este famoso tren mexicano, y que al caer pues son mutilados muchos de sus miembros. Y esto, quieras o no, digamos, es como únicamente la primera vía de lesiones a los que están expuestos, pero más allá de eso también están expuestos a toda la criminalidad que puede haber en la zona. Son víctimas del abuso de las mismas autoridades, bandas de traficantes, tratos de personas y delitos como asaltos, maltratos, robos, secuestros, violencia sexual, ahogamientos, accidentes automovilísticos, desapariciones forzadas y asesinatos. Es decir, es una situación sumamente compleja en donde nuestra niñez se ve vulnerada, digamos, en todo este tránsito. Yo quisiera agregar que aparte de todas las causales que mencionaba el doctor Arroyo en cuanto a las causas de la migración, está también un elemento presente, sobre todo en la población centroamericana migrante hacia Estados Unidos, que es la reunificación familiar, que es uno de los principales motivos por los cuales la niñez es, digamos, impulsada o a veces forzada a migrar hacia Estados Unidos para reencontrarse con sus familiares. Y esto sigue siendo una de las principales razones por las cuales hemos tenido un incremento en la migración infantil en los últimos años. Cedo la palabra a la doctora Rivera para que continúe. Gracias, doctor Hernández. Ciertamente ahora le voy a presentar algunos datos de un proyecto en el que hemos estado colaborando y que se gesta en la coyuntura de la pandemia, con investigadores, colaboradores de toda América Latina, y también tenemos investigadores e investigadoras de Estados Unidos y Canadá. El proyecto se llama Inmovilidad en las Américas. Y ciertamente reconocemos que antes de la pandemia, como ya hemos hablado, la niñez y nuestra juventud migrante en toda la región ya estaba expuesta a múltiples violencias, ¿verdad? Quizás ustedes recordarán entre el 2014 y 2018 en nuestra región, ese periodo se le conoció como la crisis de la niñez migrante, y vimos una cantidad de familias que fueron separadas, de niños y niñas, particularmente que provenían de Centroamérica hacia Estados Unidos, que fueron detenidos y detenidas en jaulas y centros de detención, que enfrentaban solos audiencias de deportación en las cortes estadounidenses, muchas veces sin comprender qué era lo que estaban enfrentando, los procesos que estaban enfrentando.
también otros que transitaban solos o acompañados por rutas clandestinas, particularmente exponiéndose a una serie de riesgos, peligros para su salud, incluso para su vida, tratando de evitar estas rutas para que fueran detectados y detectadas por los militares o los centros de control fronterizo. También una cantidad de niños que quedaban varados durante ese periodo del 2014 al 2018 en estas fronteras, esperando a ser reconocidos como refugiados y refugiadas. Pero ciertamente hemos visto que, y la literatura también así lo ha planteado, de cómo en las últimas décadas, particularmente en los últimos 20 años, el tema de cómo ha ido cambiando estos flujos migratorios, que se ha ido feminizando e infantilizando, en el sentido de que son cada vez más mujeres y más niños, niñas que salen, ¿verdad? Y eso ha dado un giro a las formas en las que los estados deberían estar atendiendo estos procesos migratorios. Una vez nos llega la pandemia del COVID, a ese momento en que se hace la declaración de la pandemia en el hemisferio norte, particularmente Estados Unidos, en ese momento habían 7,000 niños migrantes en centros de detención que estaban solos y solas, y había unas 3,300 personas, niños con padres, ¿verdad? Que también quedaron varados en esos centros de detención y que obviamente no tenían las condiciones sanitarias óptimas y muchos de ellos quedaron infectados, se infectaron con este virus. En estaciones migratorias de México, pues también han estado expuestos al COVID-19 por condiciones de hacinamiento, pero también porque estas condiciones de hacinamiento les está poniendo en una situación de riesgo a muerte por los motines que se dan al interior de estas estaciones y centros de detención. También continúan enfrentándose solos a audiencias, así que estos procesos en las cortes de los Estados Unidos para deportar a nuestra niñez migrante no ha parado a pesar de este proceso de pandemia, y estos niños siguen enfrentándose a estos procesos sin comprender lo que está pasando. Se estima que desde abril del 2020, o sea, hace unos 8 meses, cada 2 semanas, 400 niños y niñas están siendo deportados hacia México, ¿verdad? De Estados Unidos hacia México, y miles han quedado varados entre esa frontera de México y Estados Unidos. También hay que mirar otros espacios donde se dan estas dinámicas, como por ejemplo los espacios de confinamiento entre Ecuador y Colombia, entre la frontera de Brasil con Venezuela, entre Chile y Bolivia, donde también están expuestos a un sinnúmero de ilegalismos, de violencia, incluso de explotación. Muchos niños y niñas que se quedan sin recursos económicos para poder continuar ese tránsito a su país de destino, se quedan sin los recursos económicos y muchos son utilizados, ¿verdad?, por contrabandistas y por narcotraficantes que los explotan a cambio de estos niños tratar de tener algo de economías para poder continuar su ruta. También están expuestos a condiciones bien insalubres, a carencia de lugares donde ellos puedan pernoctar, lugares secos, con las cobijas que requieren, con alimentación, y también pues están muy limitados a nivel del acceso a servicios de alimento y servicios médicos. La encuesta que hizo UNICEF, que la había mencionado previamente, decía que el 62% de los niños y niñas migrantes en nuestra región que habían sido encuestados nunca habían visto durante ese proceso de tránsito migratorio, nunca habían visto a un médico ni a un servicio de salud. Así que son niños que se les exacerban sus condiciones ya, si tienen alguna condición preexistente. Son niños que desarrollan en ese tránsito migratorio condiciones y que no están siendo atendidas y que por ello, pues obviamente afecta su salud y que pone en riesgo su propia vida. Y como decía el doctor Hernández, el tema de la deshidratación, de la desnutrición,
niños que llegan a la frontera apenas con las fuerzas, ¿verdad? Para poder entonces enfrentar los procesos en los que muchas veces se tienen que enfrentar, particularmente en esa frontera México-Estados Unidos. Básicamente, con eso concluimos nuestra segunda pregunta.